¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a ver el tema de la tesis y los argumentos. Los textos argumentativos tienen una estructura clara que permite que el lector pueda seguir con facilidad lo que se expone. Por eso siempre incluyen una presentación para mostrar el tema sobre el que se va a argumentar, la exposición de los hechos fundamentales junto con la presentación de la tesis y la argumentación que apoya esa tesis y la conclusión, que se resume la teoría expuesta. Pero ¿qué cosa es la tesis? A ver, la tesis es la afirmación que sintetiza el punto de vista u opinión del autor del texto. Esta parte la voy a subrayar. Es la afirmación que sintetiza, que resume el punto de vista u opinión del autor del texto. Dice, es un juicio que trata de expresar la verdad sobre una persona, sobre un problema o una situación determinados. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son las razones o las premisas con las que se quiere demostrar la verdad de la tesis expresada. Entonces los argumentos son las razones o las premisas con las que se quiere demostrar la verdad de la tesis expresada. Normalmente son asumidos como verdades de las que puede deducirse la verdad de la tesis. Ejemplo, Mariano está enamorado de Lorena. Entonces, eso sería la tesis, la afirmación directa que quiere explicar la conducta de Mariano. Esto puede verse en que siempre la llama y le envía regalos. Además, Mariano está extraño, distraído, suspira por nada y cada vez que ve que ella se acerca, se hace el desinteresado y hasta puedes notarlo un poco nervioso. O sea, son los argumentos, las razones de que de ser ciertas hacen bastante probable la tesis. Vamos, ¿cómo reconocemos la tesis? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver cómo vamos a reconocer la tesis. Dice, entre los indicios que pueden ayudarnos a reconocer en un texto cuál es la tesis que se defiende, se encuentran los siguientes. Primero, que la tesis es una opinión. Entonces, la tesis es una opinión y por lo tanto puede ir introducida por las mismas expresiones que sirven para introducir las opiniones. Por ejemplo, a mi juicio, desde mi punto de vista y mi opinión, yo creo que cuando ustedes vean estas expresiones significa que es lo que sigue es la tesis, ¿ya? La tesis suele ocupar en el texto una posición destacada. Dice, por lo general se sitúa al comienzo del texto, por lo general, ¿ya? Como punto de partida o bien al final como conclusión. La tesis constituye una idea principal. Entonces, si es una idea principal, significa que es una oración, a la que quedan subordinadas los argumentos como ideas secundarias. Y la tesis está sustentada por una serie de argumentos. La presencia de los argumentos implica, pues, la tesis. Entonces, resumiendo, la tesis es una opinión, ¿ya? Ocupa una posición destacada, básicamente o generalmente al comienzo del texto. La tesis constituye una idea principal, significa que se va a expresar en una oración. Y la tesis está sustentada por argumentos. A ver, vamos aquí a verificar el aprendizaje. Dice así. Acá está. La felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. Solamente si le damos un real valor a los pequeños detalles cotidianos, podremos tener instantes felices. La felicidad absoluta no existe, y ya que solo podemos acceder a los pequeños detalles de aquello que nos interesa,
debemos contentarnos con esos, también pequeños momentos felices. Por eso la infelicidad es una clara señal de nuestra incompetencia en el arte de vivir. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata este texto? Bueno, este texto trata sobre la felicidad. Entonces, aquí voy a agregar la felicidad. ¿Ya? Entonces, este texto trata sobre la felicidad. Ahora, ¿cuál es la posición del autor? ¿Cuál es la posición del autor? Entonces te están preguntando por la tesis, te están preguntando por la idea principal. Y mayormente esa tesis o idea principal se encuentra en la parte inicial. Entonces aquí. Ya lo vamos a subrayar. ¿Ya? La felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. Entonces, esa es la posición del autor. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a escribir. Entonces, la felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Esa es la posición del autor, esa es la tesis del autor. Ahora, vamos ahora con la pregunta de argumentos. ¿En qué se basa el autor para defender su postura? ¿En qué se basa el autor para defender esta postura de que la felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros? ¿En qué se basa? El autor se basa porque nos dice que dicha felicidad o la felicidad básicamente se encuentra básicamente en el real valor que le damos a los pequeños detalles cotidianos, ¿no? Entonces, para el autor la felicidad es básicamente el valor que le demos a esos detalles cotidianos, a esos momentos, esos pequeños momentos felices que tenemos en la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el argumento del autor. El argumento central. Entonces, el argumento central. El argumento central. Entonces, si le damos un real valor a los pequeños detalles, a los pequeños, bueno, por acá, a los pequeños detalles, ¿ya?, cotidianos, ¿ya? Si le damos un real valor a los pequeños detalles cotidianos, seremos felices. Bueno, entonces en eso se basa, esto es el argumento, ¿no?, que sustenta la tesis del autor. Muy bien. Vamos con este texto 2. Dice, en los últimos tiempos se ha criticado mucho al coleccionista, a quien el arqueólogo mira despectivamente y casi como si se tratara de un demente. Sin embargo, ¿qué hubiera sido de la arqueología sin los coleccionistas? Hemos visto que la arqueología nace en el mundo moderno. Hemos visto que la arqueología nace en el mundo moderno de esa.
de esas primeras excavaciones realizadas para satisfacer el deseo de objeto de los coleccionistas privados. Perdón. Si no hubiera existido ese interés, probablemente muchas piezas habrían sido descuidados o destruidas. Entonces, ¿cuál es el tema del texto aquí? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata este texto? Este texto trata básicamente sobre la crítica a los coleccionistas, ¿no? Entonces, crítica a los coleccionistas. Muy bien. Ahora, la tesis, la idea más importante, cuál es la, digamos, la idea central, la idea principal? ¿Ya? ¿Qué se dice de esta crítica a los coleccionistas? Que los coleccionistas, según el autor, que los coleccionistas, ¿ya? Los coleccionistas, ¿ya? Son importantes, ¿ya? En la arqueología. Son importantes en la arqueología. Incluso esta tesis, ¿no? Se puede apoyar también, dice, ¿qué hubiera sido de la arqueología sin los coleccionistas? Entonces, esto de aquí apoya la tesis, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Entonces, el argumento, digamos, la tesis del autor es que sí, los coleccionistas son importantes en la arqueología. ¿Y cómo se defiende esa tesis? ¿Cómo la defiende el autor? ¿Cuál es el argumento central? Ya. El argumento central es que gracias a los coleccionistas, ya, y a sus primeras excavaciones, ¿ya? Surgió la arqueología. Y no solamente a sus primeras excavaciones, sino también al cuidado que tuvieron, ¿no? En ciertas piezas que ellos iban descubriendo. Entonces, ese es el argumento central. Ya, entonces, los textos argumentativos básicamente van a estar compuestos de una tesis y de argumentos. No te olvides que la tesis es la idea central, es la opinión del autor, ¿ya? ¿Y cómo se defiende esa opinión? ¿O cómo se sustenta esa opinión o esa tesis? Con argumentos. ¿Ya, chicos? Muy bien. El texto 3, el texto 4 y el texto 5 ya va a quedar como tarea. ¿Ya? Texto 3, texto 4 y texto 5. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos hasta la siguiente clase.